provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Antes os decía que la finalidad de prestarme a hacer estas grabaciones es que es una cosa bien simple, es no caer en una especie de humildad negativa. La humildad negativa es algo así como decir, no hace falta que lo grabemos, total, voy a decir algo que es evidente, que todo el mundo conoce. Y entonces tenemos la tendencia nosotros a infravalorarnos, pero que es lógico, es decir, no es que sea una cosa extraña, sino que nosotros tenemos la tendencia a no valorar nuestro propio criterio porque lo conocemos de toda la vida y creemos que los demás también lo conocen. Es decir, somos tan simples, y a veces suelo decir que soy bastante simple, simplón, que somos tan simples que evitamos fotografías, evitamos grabaciones en vídeo, porque creemos que, bueno, ¿a quién le va a importar nuestra nimiedad, es decir, el ser pequeño? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos negamos a las grabaciones, cuando nos negamos a prestar nuestra imagen, a decir lo que realmente nos parece, de hecho estamos privando al universo de conocer verdades que nosotros no conocemos, pero que se transmiten a través de nosotros. Es decir, cuando una persona es sincera, por eso antes os decía en el corto que hemos hecho previo, que la mejor inversión que uno puede hacer para estas cosas es a lo largo de la vida ser fiel a su propia verdad, no la verdad social, ni estas verdades artificiosas de ingeniería social que hacen, sino uno, aunque no tenga preparación, aunque no haya estudiado nada, no conozca nada, si esa persona es sincera a lo largo de la vida, esa persona es sabia, sin saber que es sabia. Es decir, personas muy sencillas, pastores, digamos, que no han tenido ni contacto con el mundo, cuando ellos hablan desde el corazón y desde la sinceridad, dan lecciones magistrales. A diferencia de las personas doctas que están muy versadas en información, que han leído mucho, que se han entrenado en oratoria, esas personas pueden ser grandes hipócritas. Pueden estar diciendo cosas muy bien dichas, pero que de hecho no hay ni una sola verdad en lo que están diciendo. Entonces, cuando se hacen estas grabaciones, yo parto de una pequeña base. Lo que para mí es normal, un hecho normal, y que no tiene ni siquiera mérito, para otra gente puede ser algo excepcional y desconocido. No porque uno sea excepcional y desconocido, sino porque cada uno tiene una perspectiva de la realidad distinta. Tenemos un prisma distinto, unos estamos en una zona, otros están en otra, unos hemos nacido en un contexto, otros en otro, y luego, más allá de nuestra formación temporal, tenemos lo que sería nuestra cualidad como ser. Eso ni siquiera depende de cómo nos llamamos ni dónde nacemos. Eso es ¿cómo lo daría a entender? Eso es el nivel de nuestra alma, de nuestro espíritu. Eso nos adquiere en una vida, eso nos adquiere en las universidades, eso nos adquiere con la cultura ni con la formación, sino que eso está inscrito en lo que es nuestra eternidad como seres divinos. Entonces, cuando uno a veces se presta a estos diálogos o a estos encuentros, yo estoy tan a la expectativa y tan en blanco como puede estar cualquier otra persona, pero sin embargo me anida un sentimiento de una oportunidad de hablar de algo que a lo mejor yo en este momento no tengo presente, que cualquier pregunta que hagáis desde aquí puede suscitar el tema. Y es entonces cuando otra parte de nosotros entra en acción.
no es el conocimiento adquirido, sino que es una especie de conocimiento manifiesto. Es una cosa un poco peculiar porque es el conocimiento que nos adquiere, es el conocimiento que se vive en el interior. Y a las personas hay que valorarlas por eso, no hay que valorarlas por su educación, no hay que valorarlas por el lugar donde han nacido, ni por la raza, ni por la religión, sino por su nivel de conciencia. Algunos dirían su nivel de ser. Y eso es una cosa del espíritu, eso es nuestra cualidad intrínseca. Y eso es lo que la gente tiene que darle valor. Entonces, el ponerme ante las cámaras y el compartir esto es precisamente no para escucharlo en mí mismo, no tengo ninguna intención ni tampoco para dar la imagen. Cuando he acabado el ciclo este de digamos, talleres presenciales, conferencias presenciales, digo, pues ahora es tiempo de verano. Entonces, hoy es como otros días hemos hecho, suscitar cualquier tema de lo que queráis. Y entonces estiramos desde ahí y a ver qué es lo que sale. Porque, como a veces se suele decir, no venimos con una preparación previa. Temas a tratar hay muchísimos. Es decir, no es aquello de decir, nos vamos a quedar en blanco. Algunas veces a alguno de vosotros le gusta hablar de lo que diríamos la situación social y política inmediata. Bueno, pues eso tiene su importancia porque estamos viviendo en el mundo, pero no es importante. Es decir, es importante en la medida en que somos personas que nos toca vivir en un lugar, en una época, y somos responsables de nuestras acciones y también del karma colectivo. En el karma colectivo sí que es necesario modificarlo, porque si no somos copartícipes, tanto por acción como por omisión. Otra cosa es de que seamos víctimas de manejos ideológicos y de tendencias de karmas colectivos e individuales. Por ejemplo, yo en este tiempo estoy viviendo en España y tengo que llegar a considerar que el gobierno actual es un gobierno nefasto, un gobierno, digamos, corrompido y que corrompe a la sociedad. Es una sociedad que cuando yo nací tenía un nivel de honestidad que ha ido perdiendo con los años. Se ha ido dejando comprar a través de las paguitas, los subsidios y la mal llamada sociedad del bienestar. En ese sentido, se ha ido, digamos, quitándole la espiritualidad a este país. Y, como muchas veces, una cosa que es importante cuando uno nace en un sitio es ser agradecido. Dice, es de bien nacido ser agradecido, y dentro de lo que es la cultura oriental se suele dar gracias por tres cosas. Por el Dharma es el conocimiento que nos lleva hacia nuestra realización interior, es decir, a sentirnos a gusto con nosotros mismos. Eso sería el Dharma. Luego, en la visión budista, se le da también gracias a aquel que ayudó a divulgar el Dharma. En el caso de los budistas, pues le dan gracias a Siddhartha Sakyamuni y todas las tendencias budistas que pueden haberse derivado de él. Y luego también se da gracias a la sociedad, si es una sociedad con Dharma. Nosotros hemos tenido el privilegio hasta ahora, que por lo que sea, la manipulación que se está haciendo de la sociedad ha hecho de que el Dharma de este país esté desapareciendo. Es decir, ya prácticamente ya no posee el conocimiento que poseía hace unos años, cuando yo era pequeño. Ahora hay, digamos, una disolución de la identidad, primero porque los propios no han sabido defenderla, no han sabido reconocerla, y es un material que uno no ha creado, que uno no ha trabajado por mantenerse, sino que se le ha dado gratuitamente. Es lógico que no lo sepa apreciar. Vienen desde fuera y se lo robarán. Robarán su historia, robarán su identidad, robarán el sentido ético y espiritual que durante unos siglos sirvió de luz a la mayor parte de la humanidad y que fue capaz de extenderse por sitios, digamos, lejanos en lo que es el planeta. Y claro, esta sociedad ha entrado en decadencia, pero es por mérito propio, también por inducción de fuerzas extranjeras y de ideologías extranjeras que veían en lo que sería la hispanidad o la humanidad que se deriva de una especie de
humanismo cristiano católico. Hay que matizar a veces cuando uno habla de cristianismo, porque también la gente que deriva de la Reforma se apropia de esa expresión. Entonces, claro, ellos se definen de cristianos y olvidan los 15 siglos anteriores donde todos eran unos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese humanismo cristiano se está desaguando. Lo que hizo la Revolución Francesa con esta especie de imposición del racionalismo es perder el contacto con el ser interior. Ellos consideraban que era la religión impuesta, en este caso la religión católica, y pusieron el terreno de la razón. Bueno, esa revolución que partía de principios de 1800, pues ya ha durado ya 2 siglos y pico, 2 siglos y unos cuantos años. Eso para la humanidad, para unos, habrá significado un proceso en el mundo de la ciencia y de la razón, pero para el mundo del espíritu eso ha sido nefasto. Es decir, siempre hay una cara y una cruz. Porque la gente ha dejado de escuchar a su yo interior, a su corazón, a su ser interior, a hacer la revisión de la conciencia, a darle importancia a lo que es la información, la formación y la inteligencia para maniobrar en esa información. Eso es lo que se está viendo, por ejemplo, ahora con el irrumpir de las inteligencias artificiales. Uno se da cuenta que la inteligencia artificial tiene toda la información al alcance que hay en el mundo de la red, la maneja muy bien, sin dogmas, y la capacidad racional es impecable. Es decir, son capaces, por eso le llaman inteligencia, de relacionar conceptos, de dar una lógica. Claro, en esos momentos la gente puede quedar admirada y decir, bueno, pues ya no lo da todo, parece más humana que el ser humano. No, lo que nos define como seres humanos es precisamente lo que no tiene la IA, es decir, nuestra conciencia de identidad de ser, de que existimos. Esa es la historia principal. Ahora, por ejemplo, haciendo referencia a este país y a Europa y a Occidente, está siendo atacada el mundo de la conciencia. Es decir, está siendo aniquilada porque la confunden con las creencias, con las religiones o con las perspectivas religiosas. Y entonces están haciendo ingeniería social a través de una ideología que seguramente en pocos años será catalogada tan negativa para la humanidad como pudo ser la referencia del nazismo alemán, que puede ser estudiado. Toda esta ideología woke, que algunos se identifican, es contraria a la conciencia, es favorable a la razón de manipulación social, pero lo que hacen es anular el propio contacto con la ley natural y con el contacto con la conciencia, con el espíritu mismo. Y seguramente que algunas personas querrán recuperar un sentido tradicionalista de la moral y de la espiritualidad, pero querrán recuperar aquella religión que se perdió, aquellos valores que se perdieron. Pero aquellos valores estaban fundamentados en la conciencia, en la revisión de la conciencia. Y esta ideología woke, con todas sus variantes que hay, de ingeniería social, de perversión, de alteración también de las pautas sociales, de poner la mentira y el engaño como si fuera lo más loable. Ellos a la mentira le llaman simplemente relato. Dicen, vamos a crear un relato. Eso es, vamos a crear una mentira para que la aceptéis como algo real. No, la mentira es mentira y punto. No hace falta que sean palabras. Entonces, dicho lo dicho, cuando uno se presta a estar aquí, es simplemente para hablar de esos temas que hacen referencia a este mundo de la conciencia. Por ejemplo, también sobre todo la manipulación que ha representado desde los años finales de los 70 ese otro movimiento que tenía también su cara y su cruz. Tuvo lugar en Estados Unidos y que luego, como una especie de mercantilismo, se ha ido extendiendo por todo Occidente, que es la New Age, la famosa nueva era. Todo eso está patrocinado desde la ONU, lo mismo que es desde la OMS, las inyecciones, las enfermedades, es decir, son planificaciones sociales. La gente incauta escucha las buenas palabras y claudica, digamos, a su búsqueda interior.
Entonces no son buscadores. A veces alguien me dice, es que conozco una persona que es buscador. No, son simplemente consumidores. Antes de ser consumidores eran personas que intentaban acudir a terapias porque se había desestructurado o se había desvertebrado la sociedad, como era la familia, la espiritualidad. Entonces las personas andaban desestructuradas y tenían que ir haciendo cursillos, talleres y cursillos, que al principio sí que daban, digamos, nociones positivas, nociones de cómo meditar, cómo reconocer al cuerpo, pero detrás de ese mercantilismo lo que hay es que la gente espiritual caiga simplemente en el mercado y que estén a merced de marcas multinacionales casi siempre dirigidas desde los Estados Unidos. Es decir, ya impusieron su modelo a través de sus películas, lo han impuesto a través de su sociedad de consumo, pues también lo imponen a través de esta especie de sociedad de técnicas psicofísicas varias. Entonces van saliendo cada 2 por 3. No quiere decir que no sean ciertas, simplemente que las cogen de culturas anteriores, sea el yoga, o sea el budismo, o sea el cristianismo, y luego la revisten de una especie de nueva cosa, ¿no? Como una nueva novedad, le ponen un marketing y lo venden a eso como que lo acaban de descubrir ellos. Siempre acaban de descubrir, los gringos siempre acaban de descubrir la sopa de ajo, es decir, siempre descubren lo evidente y se suelen apropiar de las culturas ajenas. Puesta esta pequeña base, entonces yo lo que me prestaba es, si queríais hablar de algo en concreto, pues aprovechando entre un día y otro, pues uno se pone ante las cámaras. Hombre, esto del karma colectivo también es interesante. Que nos hablarás un poco. A ver, nosotros tenemos 2 responsabilidades. La responsabilidad que tenemos con nuestro propio espíritu, es decir, antes en la Edad Media había una expresión que es trabajar para la salvación del alma. En la tradición cristiano-católica, la persona puede mejorarse a través de su conducta, de sus pensamientos, de sus emociones, su comportamiento. Lo que hizo, por ejemplo, el mundo que viene a partir de Lutero, es decir, no hace falta que nadie mejore. Es decir, ya existe un destino manifiesto y entonces simplemente la persona es como es porque todo está programado. Eso es una especie de determinismo. Bueno, como uno no tiene esa tendencia, tiene más la tendencia cristiano-católica y oriental. En Oriente y en la India, en el mundo del yoga y en el mundo, digamos, de la meditación budista, las personas se perfeccionan psíquicamente en su código, en su sila. Sila es el código moral, que no es una moral impuesta, no es un buenismo, como intenta la ideología woke, que dice a la gente lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, anulando la conciencia. Quien cae en las trampas del huequismo tiene que saber que está traicionando a su propio ser, a pesar de que luego lo quieran revestir como, no, eso es historia del odio, no sé qué. Siempre suelen utilizar artimañas lingüísticas para que la misma persona entre en confusión. La gran ventaja de pertenecer a este Dharma cristiano-católico es de que no se le da importancia a las palabras. Es decir, había la orden, creo que era, no me acuerdo si era de los capuchinos, era una orden monacal que prácticamente su vía interior era el silencio. El silencio, cuando hablaban entre ellos, decía, hermano, que morir habemos. Entonces, en el silencio se encuentra la verdad. Es decir, no es una verdad lingüística, por tanto, no hay que convencer, sino que es una verdad que hay que llegar a experimentar. Entonces nosotros tenemos nuestra responsabilidad para salvar el alma. ¿Cómo se sabe si se salva o no se salva el alma? Bueno, pues parte del proceso interior está en averiguar si hay un más allá de este mundo físico. Si más allá de la existencia física existe continuidad de un alma, un espíritu, un alma, alguna historia. En este caso, a lo largo de los años, uno ha comprobado por vivencia propia y por el entorno que el alma continúa. Pero el alma continúa en el estado que sale de aquí. Si es un alma que está deteriorada, psíquica, emocionalmente y vitalmente, y está perturbada, se irá a zonas perturbadas. Lo que antiguamente se nos decía como cielo, purgatorio e infierno. Entonces, lo importante es que la persona, cuando abandone este mundo, se dé cuenta que ha merecido la pena, que se salga satisfecho. El juicio final sobre nosotros mismos, o que nos hace nuestra conciencia,
es decir algo así. Algunos dicen, nos hará una evaluación sobre el amor. No, nos hará una evaluación sobre la felicidad. Nos dirá, ¿has aprovechado esta existencia? ¿Has disfrutado de ella? ¿Te has realizado plenamente? Si el alma dice, no, he dejado muchas cosas pendientes con las gentes, es decir, si ha hecho daño a los demás, queda pendiente solucionar el daño hecho a otros espíritus, a otras entidades o chispas divinas. Entonces uno siente el dolor que ha producido a los demás y también a veces guarda el rencor por el dolor que se le ha infringido a sí mismo. Y hay que salir de esta vida limpio. Para esto servía la vía budista, que es no crear vínculos kármicos con nadie. Entonces, ahí ellos quieren liberarse de sus apegos y de sus vínculos con la gente, mientras que el cristianismo católico le da valor a esa comunión con Dios, el sentir el amor como un estado de gozo y el hacer el bien desde el amor, no el hacer el bien desde el buenismo. Para eso están las ONGs al servicio, digamos, del globalismo, que entonces le dice a la gente lo que está bien, lo que está mal, y creen de que así, pues haciendo buenas obras, conseguirán llegar al cielo. No, muchos de ellos son agrupaciones corruptas que utilizan palabras para manipular a las gentes. El karma individual es el que uno asume para sí mismo. El karma colectivo es el de que uno participa. ¿Qué es lo que ocurre? Nos podemos encontrar con sociedades que están confrontadas, que han creado rivalidades y han creado bandos. Entonces inmediatamente nos están diciendo, haz una opción hacia este lado o hacia ese otro lado. Toma partido por este, por el otro. En el momento en que tomamos partido por uno de los bandos, nos vinculamos anímicamente con lo que le esté pasando a ese grupo. Es decir, si ese grupo defiende un tipo de estructuración social y económica y otro defiende otro tipo de estructuración social, nuestras vidas están ligadas a esas luchas ideológicas, pero no a nuestra conciencia. Por eso muchas veces la gente que se adhiere a partidos políticos, partidos es un trocito, lo que hacen es vender su alma, porque dice tienen que renunciar al criterio en aras de su ideología, en aras del partido político, tienen que votar lo que les marca el partido y no lo hacen en opción de conciencia. Yo espero que llegue un tiempo de que las ideologías también pasen de moda, porque las ideologías pueden llegar a servir como los hábitos para crear ciertos comportamientos sociales, pero luego hay un momento que los hábitos se convierten en vicios y nos quitan nuestro contacto con nosotros mismos. Entonces las ideologías son muletillas que acaban siendo más que muletillas corsés que nos están limitando, pero que durante un tiempo se pueden utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esas ideologías hacen fechorías físicas y hacen fechorías emocionales, pues como uno ha dado su voto a esas ideologías, tiene que saber su voto o su apoyo físico, tiene que saber que está vinculado a ellos, y de ahí vienen los conflictos, las guerras, las luchas entre unos y otros, pueden llegar hasta matarse. Nosotros hemos vivido aquí distintas batallas entre hermanos, ideológicamente, entre unos y otros, por haberse adherido ideológicamente a una cosa y a la otra. La gente dice que sí son fieles a sus creencias, más que fieles a sus creencias, lo que son infieles a su conciencia, y lo que son esclavos de un psiquismo de rebaño. Entonces, el karma colectivo hay que cuidarlo. Uno no tiene por qué colaborar en la destrucción de los demás si siente que su conciencia le está diciendo que ese es un camino de perversión. Entonces, es bueno antes, por ejemplo, yo viví cuando aquí se hacía el servicio militar y algunas gentes que conocía cercanas a mí hacían una objeción de conciencia. Ellos se negaban por un sentido pacifista a hacer el servicio militar. Y por eso se decía objeción, porque lo hacían a través de su conciencia. Entonces, está ocurriendo, por ejemplo, en el lugar que yo estoy viviendo, que se fomentan los odios, las separaciones, las cosas, y entonces uno tiene que saber que se vincula al destino de esta gente.
Hoy, por ejemplo, es un día nefasto porque de alguna forma se da carta de, digamos, de autoridad, lo que en principio es un principio de inestabilidad social. Es decir, aquí se ha regido hasta hoy mismo a través de lo que llaman la Carta Magna y la Constitución, y claro, ahora se han dejado, digamos, pervertir la institución en aras de unos correveidiles, de unos mandados, y ya a partir de hoy creo que la Constitución deja de estar vigente como ley y simplemente es un instrumento de los que tienen la mayoría del poder y que manipulan desde allí. Pero bueno, eso es una historia. Entonces, yo podría llegar a pecar por omisión. Cuando hago estos pequeños comentarios es porque yo no me siento vinculado a lo que colectivamente está pasando, pero tampoco tengo interés en modificarlo. Esto es historia de la colectividad. A mí lo que me interesa es el autorreconocimiento de la conciencia individual. La revolución para mí no es social, sino que es la revolución de pasar de un psiquismo de rebaño o de un psiquismo neutralizado o egoico a pasar a un psiquismo intuitivo, un psiquismo conectado con la divinidad. En la revolución de la IA hay lo que llaman la nube, es donde está el conocimiento. Quiere saberlo todo, la IA quiere saberlo todo, por eso se está entrenando, y es una imitación de un psiquismo que ya existe. La omniconsciencia divina es todo lo que ha colaborado, tanto la humanidad como las plantas, como desde la creación, ya existe esa nube. Entonces la gente tiene que conectarse con esa verdad sin necesidad que pase por el mundo de la información racional o limitada. Eso poquito a poco irá diferenciando a la humanidad. Las humanidades que se irán transhumanizando en el sentido de serán más tecnológicos, más mecánicos que no humanidades conscientes y espirituales, hasta que haya un momento que una parte de la humanidad se dé cuenta de que eso conduce hacia la distropía, hacia un mundo absurdo donde no existe almas, serán seres sin almas. Fijaros de que muchas de las manipulaciones sociales están destinadas a que la gente se le impide llegar al mundo, se le impide vivir conforme a su conciencia y se le invita a salir del mundo. Y mientras están en el mundo se les pone una serie de condicionantes en una especie de mentira colectiva. La mentira colectiva es creer que la mayoría dice la verdad y la mayoría normalmente puede estar manipulada técnicamente y decir, no, esto es lo que dice la mayoría, por tanto tienes que aceptarlo como verdad absoluta. Así es como se crucificó al Cristo. La mayoría optó por Barrabás. Y los que tenemos la influencia cristiana le damos importancia a aquel que siente el valor de la conciencia. Entonces, la forma de colaborar positivamente en el karma colectivo es hacer acciones creativas, acciones que fomenten la sinceridad, que fomenten ese contacto con uno mismo y no que fomenten el lado oscuro. El lado oscuro sería algo así como la negación de la vida y la negación de que el ser humano posee conciencia. Entonces, siempre tenemos que estar valorando en cuál de los dos bandos nos colocamos, en el de la luz y de la conciencia y el de la vida, o simplemente en el de la manipulación colectiva. Se llame como se llame. Entonces, son opciones. Hay un karma individual y un karma colectivo. Antes también había un karma familiar. Como se han encargado de destrozar a la familia, se encuentra el individuo a merced de lo que le estén mandando desde ahí, sea colectivamente o sea dirigida desde instituciones del tipo que sea. Pero aunque uno intente posicionarse en la opción de la conciencia y de alguna manera no involucrarse en lo otro, el no hacer nada para que la otra parte también, no hacer nada... No, no es ni una cosa ni la otra. Es decir, no existe una regla establecida para la conciencia. Aquellos que hablan de concienciar casi siempre están hablando de manipular o de mentalizar, de condicionar. Y esto lo he conocido durante años, que si hay que concienciar referente a no sé qué, referente a las mujeres y ahora referente a todos los colorines que puede haber por ahí. Concienciar no se puede concienciar, la conciencia es la conciencia. Y la conciencia sabe sin necesidad de la información previa y sin la manipulación.
Entonces, nosotros tenemos que tomar partido, y es obligatorio tomar partido en cada momento, pero obrando en conciencia, no dejándose llevar por lo que serían los egoísmos de rebaño. Pero a nivel colectivo, digamos, todos vamos a una, en ese sentido colectivo. No. O sea, si vemos que vamos al abismo como sociedad... No. A ver, todos no vamos a una. Esto es como un gran parlamento. ¿Qué más quisiéramos que ir todos a una? Eso es como todas las células de nuestro cuerpo, incluso nuestros pensamientos, no van a una. Hay unos pensamientos que quieren ir a la montaña y otros que se quieren ir a la playa. Otros que quieren estar en la ciudad, otros que se quieren ir al pueblo. Unos que quieren familia y otros que quieren vivir en la individualidad. El caos lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos, en mitad de ese caos mental y emocional, tenemos que hacer prevalecer la conciencia. La conciencia es algo así. Esto es la voz única y es el criterio y hace que todos los demás pensamientos no tengan importancia. La conciencia a veces dice, da igual que estés en la montaña, en la playa, en la ciudad o en el campo, simplemente disfruta del instante. Mientras que el otro le daba simplemente el valor al estar en una de las zonas. Da igual que vivas en familia o individual o en colectivo, intenta ser coherente. Entonces la conciencia es una cosa muy peculiar, que no se puede adoctrinar. La conciencia es algo que uno tiene que estar descubriendo en cada instante. Y no existe nadie que nos enseñe a valorar la conciencia. La conciencia es simplemente nuestro yo real. Ese yo real que nos pone en contacto con ese psiquismo colectivo. Cuando yo me prestaba a estas grabaciones, es precisamente para ejercitar, no la IA artificial, sino para ejercitar la conciencia. Para que las palabras que salgan de mí no sean palabras, digamos, por voz de ganso que otro ha dicho, sino que son palabras que siento yo en este momento, pero que luego a lo mejor alguien me dice, es que tú dijiste. No, yo no dije nada. Yo simplemente manifesté en aquel momento lo que sentía, pero uno a lo mejor dentro de 15 minutos las circunstancias han variado. Uno puede decir en este momento necesito abrigarme y luego necesito desabrigarme. Uno porque tengo frío, luego tengo calor. Dice, no, es que tú dijiste que te necesitas abrigarte. Sí, pero eso hace un tiempo, ahora no. Entonces la conciencia no puede ser sistematizada. La conciencia hay que entrenarla en todo instante. Hay culturas que enseñan a valorarla más y otras valorarla menos. Todo lo que es el materialismo dialéctico en el cual han caído algunas ideologías, lo que hacen es anular a la conciencia en alas de un psiquismo o de una mentalización colectiva. Todos estos de la programación neurolingüística, cómo manipulan el lenguaje, cómo para decir cosas negativas utilizan términos positivos para que la persona no pueda rechazarlos. Eso lo que está haciendo es colocando entre la espada y la pared, y uno dice, ¿cómo me voy a negar a esto? El otro día recibí una llamada telefónica de estas que hacen algunas ONGs, que bueno, que deben ser ONGs estatales al servicio del globalismo, que me decía, esto es para ayudar a determinado colectivo y demás. Y digo, esto es para simplemente manipular a la sociedad y punto. Entonces, no, que es para ayudar. Bueno, pero esa ayuda a lo mejor es negativa. Yo tuve una formación que me decía que es mejor enseñar a pescar que no dar peces. Porque cuando enseñamos a pescar, la persona se vale por sí misma, cuando le damos peces, lo hacemos dependiente. Lo vemos en el gobierno, que todavía está en la actualidad, que genera una deuda perpetua. Es decir, hay un desfalco continuo y eso quiere decir que se está hipotecando generaciones enteras que no tendrán libre albedrío, no tendrán libertad y tendrán que claudicar ante sus prestamistas. Así lo vemos, por ejemplo, cuando veo la televisión, veo que la etnia que está saliendo allí es una etnia que no se corresponde a la que voy a la calle. Entonces, eso es que nos están engañando. A veces, en bromas digo, yo me da la sensación que mis ojos me están engañando. Veo una diversidad que puede ser aceptable, en el sentido de que estamos viviendo en una humanidad que tiene que tender a integrarlo todo, pero, como dice aquel, nos engañan queriendo creer de que todos trabajamos a una con un psiquismo individual y no es cierto. Entonces,
no es cuestión de defender los tradicionalismos, porque uno ya ha vivido otras existencias con otras personalidades y lo que le queda por delante al espíritu por explorar posiblemente no sea la diversidad cultural ni de colorines ni de creencias, sino las diversidades morfológicas. Es decir, tendremos que tratar con seres de otras dimensiones y de otros lugares que nada tienen que ver con la apariencia humana y nada tienen que ver con los elementos humanos. Había alguien que decía de que estábamos disfrutando y padeciendo un tiempo de cuarentena, en el sentido de que la humanidad ha sido aislada del resto del universo para permitirle autodescubrirse y crecer por ella misma sin interferencias de fuera. Cuando se abra la cuarentena, entonces veremos que el vecindario es muy agresivo y muy depredador y prácticamente la humanidad no tiene forma de defenderse ante entidades y seres de otros lugares que no tienen ni los mismos valores ni los mismos criterios. Si nos quejamos de la invasión cultural, étnica y económica de otros países, esperaros a las invasiones que pueden venir de fuera de la Tierra y de otras dimensiones. Aquí se creó un proyecto que es un proyecto que está en el Génesis, que es hacer una especie a imagen y semejanza de Dios. No es a imagen y semejanza física de Dios, sino a imagen y semejanza del Dios trino, es decir, un Dios creador, un Dios amor, armonía, capaz de mantener la creación, y un Dios que era capaz de transformarlo todo, por aquello que la energía ni se crea ni se destruye. Entonces el modelo que se planteó para una humanidad antigua, una humanidad digamos del Génesis, es, si os fijáis, en los animales y las plantas tienen un destino más o menos limitado. A nosotros se nos dio la posibilidad de tener el libre albedrío y ejercerlo creativamente y armónicamente. Alguien lo pervirtió, es decir, de tal forma de que ese libre albedrío nos ha convertido en egos separados los unos de los otros, cuando tendríamos que sentirnos armonizados los unos con los otros. Eso lo puede llegar a hacer cuando se encarna la cualidad del amor, que es una cualidad crística. Para los hindúes es encarnar y ser un avatar de Vishnu, y para nosotros sería algo así como que Cristo habita en nosotros. Es decir, hay que valorarnos en el sentido creativo, no en el destructivo. Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Lo que se prevé no es que sea una invasión extraterrestre, sino que simplemente ahora estamos en una zona de confort, como les dan estos de la New Age a decir, una zona que estamos sobreprotegidas. Ahora estamos teniendo un pequeño ensayo en beta, en el sentido de que se están diluyendo las barreras, las identidades culturales, nacionales. Esto está cogiendo como un miedo, si este es el miedo, y es entre humanos, imaginaros cuando sea entre especies de distintas dimensiones, distintos intereses a todos los niveles y de distintas procedencias con tecnologías muy dispares. Si ahora la gente se queja por la intromisión tecnológica de unos países sobre otros, y incluso a nivel bélico y de todo tipo, de esto mismo que hablamos, de estas tecnologías casi transhumanistas, lo que hay fuera son tecnologías muy superiores, aunque algunas intentan como acercarse, y la humanidad actual no tiene nada que hacer con ellas, sean de las especies que sean, y a veces ponen a los pobres reptiloides, pobres o no, o lo que sea, los dracos, a los que sea, los grises, hay 50.000 variedades, luego ponen a otros como si fueran buenos o malos a la vez, sean aquellos que sean de tipo felino, sean de tipo pleiadiano, arturiano y demás, pero hay más dimensiones. Hay, por ejemplo, toda una teoría que no sé si es cierta o no, que está basada en el personaje que ahora está en Estados Unidos. No un personaje que en principio está velando por los intereses patrióticos suyos, sino que sea un personaje que ponga encima de la mesa lo que estaba oculto durante unos decenios. Es decir, esto empezó con la llamada intercambio tecnológico o tecnología esta que le llaman inversa o ingeniería inversa con seres de fuera de aquí. Es decir, hay toda una historia de investigaciones que son investigaciones que a veces se ven en las películas, cómo se abren portales entre dimensiones, cómo vienen mundos de zombies, cómo vienen, es decir, todo esto de The Walking Dead y todas estas historias. Todo esto son preparación, no son cosas
así como de fantasía, todo lo que el ser humano se le ocurre por la cabeza y luego lo plasma en imágenes más o menos cinematográficas, son simplemente presentarnos un boceto de lo que posiblemente haya. Hay quien dice que ya se han abierto y se mantienen contactos por parte de distintas élites, no es que haya una sola élite, sino distintos lugares con distintas dimensiones y universos. Dimensiones y universos donde habita eso. Psiquismos colectivos, psiquismos dirigidos por la inteligencia artificial, lugares del inframundo donde el sufrimiento es la norma, lugares de depredación y de destrucción, es decir, y lugares donde los seres pueden ser modificados, es decir, se están creando en muchos de estos esquemas lo que llaman quimeras. Quimeras son híbridos entre distintas especies, jugando con la especie humana y luego jugando con especies de estas que se ven en las series de la Marvel Disney. Es decir, pueden ser lagartos, pueden ser arañas, pueden ser peces. Entonces, ¿se abriría todo a la vez o sería progresivamente esto, no? Es posible de que estemos llegando a un momento tan crítico, que lo que está en juego no es lo que se ve, sino lo que está en juego es lo que está detrás de las bambalinas. Nosotros ahora estamos aquí en una especie de semiplató, pero detrás de vosotros hay toda una serie de trastos y de cosas. Pues posiblemente esto sea así. Lo que se está viendo es una realidad limitada de una realidad que está detrás. Hay algunos que dicen que si en la Antártida hay esto, que si luego hay intraterrestres, que si hay otros sitios. Nosotros hemos comprobado a través de dialogar con otras dimensiones y a través del mundo de la visión interna que hay otras dimensiones, hay otras formas de manifestar la conciencia, hay entidades depredadoras, hay entidades que están en conflicto, la luz y la oscuridad, es decir, hay seres celestiales y hay seres demoníacos, y eso no quiere decir que sean ni buenos ni malos. Y aquí hay mucho interés por las partes de todos. A ver, el interés que hay es quién heredará la Tierra, es decir, los justos... No nosotros, no por nosotros, por la Tierra. No, a ver, la Tierra es un lugar privilegiado que durante este tiempo de cuarentena se ha permitido a unas determinadas especies autoevolucionar por sí mismas, es decir, nos ponen el símil como que venimos pues a través de los homínidos, luego vinieron los neandertales, los cromañones y todas estas cosas, que no es cierto, porque no hemos venido por la teoría evolutiva, sino que somos seres que han sido modificados en distintos momentos y que de vez en cuando la historia ha sido modificada. Y aquí ha habido otras humanidades. Aquí el proyecto que había era si era posible en alguna parte del universo, que se ha probado en otras partes del universo, que las cualidades divinas pudieran llegar a encarnar. Y entonces esas cualidades divinas entran en conflicto consigo misma. Es decir, hay fuerzas centrífugas y hay fuerzas centrípetas, unas hacia adentro y otras hacia afuera, unas que tienen a construir y otras a destruir. Entonces todas tienen que jugar, es decir, en las películas, como se solía decir, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? No, el argumento es que entre todos hay el juego. Ahora nosotros tenemos que definirnos si vamos hacia los de la vida y de la construcción armónica o si vamos hacia la destrucción y la depredación. Es posible que todo esto forme parte desde el inicio. Es decir, cuando surge la luz es posible que también haya surgido la sombra. Y la sombra no es nada más que la carencia de la luz. Y que todo este juego esté ahí en medio, es decir, que no se esté hablando de una forma divina única, sino que es una divinidad complementaria. Entonces estamos jugando a un gran juego. Y hasta ahora la humanidad era una humanidad que daba importancia a la información, una información muy naif, muy de niños infantiles. Ahora con toda esta aceleración tecnológica y mundial, hemos entrado en un tobogán, es decir, vamos cuesta abajo y sin frenos. Pues lo que hay que prepararse es no creyendo los paisajes que estamos viendo, porque están cambiándose en cada instante, sino buscando nuestro centro de gravedad. Ese centro de gravedad que decía Sandro Battiato, de busco un centro de gravedad permanente que no varíe ni lo que pienso ni lo que siento de la gente. Todo lo que está alrededor es modificable. El mundo que yo viví en la infancia no tiene nada que ver con el mundo que ahora estoy viviendo, el mundo o la sociedad. Si todavía
tengo posibilidad de continuar más tiempo con ese destino, porque yo esto lo considero simplemente como un destino. Luego cuando el jefe quiera enviarme a otro sitio, pues iré a otro sitio y asumiré otro rol del tipo que sea. Mientras estoy asumiendo este rol, para mí esto es un espectáculo. Estoy viendo continuamente cómo va cambiando todo. De pasar de una sociedad que no teníamos acceso a una pantalla, a tenerla en casa, la llegada de la televisión, ahora son ordenadores, ahora prácticamente el ordenador se está apoderando de nosotros. Antes teníamos que hacer lo posible por estar informados y ahora estamos sobreinformados. Entonces, todo esto está cambiando muy aceleradamente. Lo que vamos a ver, los que puedan continuar, va a ser una lucha de intereses. Es decir, cómo manipular colectivamente a la gente y controlarla. Por ejemplo, hace unos años se decía, estamos llegando a 8.000 millones de habitantes en el planeta a través de la ingeniería social. Ahora se dice que se está viviendo, aunque no lo digan públicamente, un proceso de decrecimiento mundial. Es decir, estemos no creciendo mundialmente, sino que está decreciendo. Si se marcaban 8.000, pues ya debemos estar por 6.500. Entonces, ¿quién heredará la Tierra? Unos grupos creen que heredarán ellos con todas las ventajas tecnológicas que tengan, y otros que sentimos que puede venir lo que llaman la llegada del reino de los cielos, la segunda venida, de esa energía crística, que sería la que tiene derecho a tomar la Tierra. Que no lo tome la IA, que no lo tome la zombificación de la especie, sino que dentro de nosotros haya una rebelión por despertar esa chispa divina, recurrir a todos los mecanismos para mantenernos utilizando las cosas como instrumentos, pero que no nos utilizan a nosotros. Es decir, nosotros podemos utilizar un lápiz, un ordenador, pero el lápiz no nos tiene que controlar a nosotros, el ordenador no nos tiene que controlar a nosotros. Es decir, la gran revolución que ahora está teniendo toda esta tecnología es que entre el creador y el que manifiesta se han acortado los plazos, ya no hay intermediarios. Si uno quiere escribir un libro, solo tiene que sugerirle qué tema quiere y tiene su libro propio, que le cuenta sus propias imágenes y poner imágenes propias y editarlo. Antes todo eso era imposible, porque uno tenía que aprender a escribir, saber de corrección y de dicción, de darle como un tema, de estar inspirado, luego tenía que presentárselo a un editor, eso implicaba muchas cosas. Entonces los plazos se están acortando. La revolución está ahí, mucha gente va a quedar al margen. Por eso a estas élites globalistas les sobra la mitad de la humanidad, porque no hacen nada más que consumir recursos en el proceso acelerado, quieren acelerar y adelantar más. Otra cosa son aquellos que consideramos que la chispa divina está en cada uno, pero no para que esté funcionando el ego. El ego tiene los días contados, es decir, sea para unos o para otros. Para unos quieren zombificarlo, quieren transhumanizarlo, es decir, quieren automatizar los mecanismos y simplemente unos cuantos manejar el cotarro, no los 4 alucinados pseudopolíticos que están por ahí gobernando, y esos de ahí son simplemente marionetas o títeres de otras fuerzas que están por detrás. Ni siquiera esas élites globalistas saben lo que están haciendo, por más que ellos se empeñen de que son ellos los que controlan el cotarro. ¿No? Todas estas organizaciones que a veces se oyen, ellos son simplemente víctimas de otras entidades que vienen de otras dimensiones, con otros intereses totalmente distintos. Son simplemente entidades o cosas que están en mitad del camino. Entonces, ¿cuál va a ser el resultante? A veces cuando hablamos con seres a nivel interno, dicen, no queremos hablar sobre el futuro, hay que disfrutar del presente y manejarnos desde el presente. Lo que sí que hay que estabilizarse es en la conciencia. La conciencia es lo que nos puede garantizar la continuidad. La conciencia no puede ser eliminada, a no ser que la gente venda la conciencia. Aquello que se dice de vender el alma al diablo es eso. Uno traiciona su conciencia en aras de su apariencia. Es la historia del retrato de Dorian Gray, que quería mantener una estética juvenil y no le importaba decir, bueno, pues como no sé si tengo o no tengo alma o conciencia, pues vendían el alma al diablo. Decían, el diablo es el no ser, el no existir. Entonces hay que sacar a esta humanidad consumista y, ya no digo la depredadora, sino hacer una humanidad que sienta el gusto de ser humano, que dé gracias cada vez que se levante,
que dé gracias al Dios eterno, le llamen como quiera, de tener oportunidad de vivir, de ser responsable. Eso, aquí hubo una religión que afianzaba ese, dar gracias por despertarse, dar gracias antes de dormir, dar gracias por todo lo que se tiene, y buscaba potenciar ese amor crístico, ese sentimiento. Quien mejor lo han manifestado han sido los místicos cristianos católicos, sea en Francisco de Asís o sea en Santa Teresa, cualquier otro. Ese es el camino a seguir, no el camino de los tecnomamporreros mutantes o quimeras de la Warner Disney, sí, de la Marvel Disney. Es decir, yo era aficionado a leer los cómics de la Marvel porque eran como, bueno, personajes que podían cambiarse y despertar poderes, pero mi referencia eran los santos, los poderes que tenían los santos como Fray Escoba, es decir, podía estar en 2 o 3 sitios a la vez, podía levitar, tenía un morral de donde salía siempre cosas eternas. Podemos sentir el gozo, el éxtasis a través de la poesía, a través del simplemente hecho de amarse. Y una religión que tuvo su tiempo, ahora no se puede volver hacia atrás en forma tradicionalista. Sí se puede recuperar los métodos místicos, eso sí se puede recuperar, pero hacia atrás no. Es decir, la gente que a veces quiere volver hacia atrás, bueno, volver hacia atrás tendría que ser acceder a las visiones divinas, acceder a los estados de éxtasis, a los estados incluso de mutación y de conquista de un cuerpo de gloria, llenarse de luz. Ese lenguaje está muy escondido. Algunos lo hemos tenido que descubrir a través de otras culturas que nos han dicho, esto que vosotros le estáis mencionando como llena eres de gracia, para nosotros es lleno de prana. Es decir, ese cuerpo de gloria es para nosotros un cuerpo de diamante, un cuerpo de luz, un cuerpo búdico. Pero esto es lo mismo, sí, pero no hace falta que pongáis figuras budistas en casa. Las mismas lecciones ya las tenéis aquí. Por eso todo este movimiento que viene a través del mundo angloamericano, que son como quieren recuperar la mística a la cual renegaron sus abuelos. Es decir, ellos que son los herederos de ese mundo anglo-protestante o germano-protestante de Norteamérica, con su destino manifiesto y sus historias que se haya montado, claro, echaban de menos ese vacío trascendente, esa capacidad de crecer. Y entonces dicen, pues mirad, ¿ves? Lo podéis coger del mundo del yoga, del budismo, del chamanismo, de no sé cuántas miles de historias, hasta que luego entran en las técnicas psicofísicas. Pero dicen, bueno, oye, para hacer este camino, hacer la vida estética, coger la vida de un santo y ver qué es lo que hacía. Estaba contemplativo, estaba dentro de una cueva, estaba todo el día en su oración continua, estaba de alguna forma quebrando el sueño, haciendo sus ayunos, sus penitencias, sus caminatas. Pues esto es lo que quieren enseñar a través de distintas empresas con sede en Estados Unidos, el proyecto de Trump. Hacer lo que queráis, pero la empresa matriz en Estados Unidos. Ellos quieren volver a centralizar la industria física, pero también la industria espiritual. El catolicismo acabará siendo A ver, hay que entender que la expresión católica simplemente quiere decir universal. Es como si decía, ¿haría falta una cultura universal? Pues eso. En griego, universal quiere decir católico. Fueron capaces de coger las enseñanzas de Jesús, que era una persona hebrea, una persona judía, y entroncarla con las tradiciones mediterráneas, que es un culto más hacia la madre, digamos, eterna, y es entonces cuando vemos el símil de la Inmaculada, de la Madre de Dios, similares al de Isis, pero que María asumió, en la imagen de María se podía llegar a asumir. Todos los valores del Cristo como elemento de amor se pueden encontrar como formas arquetípicas en muchas culturas, sea en Egipto, o sea en la zona del Mediterráneo, o sea en Asia, porque lo que está poniendo en valor es una cualidad. La cualidad es la cualidad de que la sabiduría no es importante si no trae comprensión, y esa comprensión no llega si no hay una actitud armónica. Cuando ahora están los sacerdotes del globalismo, que son los que llaman científicos o técnicos, ahí no hay corazón, porque entonces ellos simplemente se limitan a descuartizar cosas y a decir, ¿ves? Esto ya es científico, porque he descuartizado
y ahora se aplica aquí. Ahí no hay ningún sentimiento de trascendencia. Antes los sacerdotes podían ser sacerdotes que nos consagraran de lo sagrado hacia la tierra, o desde la tierra hacia lo sagrado, y estos vulgares aprendices de brujo no llegan ni a la suela de los zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta cultura, digamos, de reencuentro? Es ver que el mundo es mágico, el mundo es de una dimensión increíble. Entonces, el psiquismo actual no está preparado para eso. Es como si tuviéramos un psiquismo analógico y hemos entrado en el psiquismo digital. Entonces, algunos querrán hacer modificaciones, implantes y demás. Eso ya está. La aureola de los místicos, de los santos, sean cristianos, sean hindúes o budistas, es la iluminación de todas las áreas cerebrales que están dormidas, inactivas. El estímulo de la glándula pineal, el Sagrado Corazón del Cristo es el estímulo de nuestro ser interior, de nuestra alma. ¿Y eso sería incompatible con esa transhumanidad que quieren hacer, de ponernos chips? ¿Todo esto sería incompatible? No, es la opción que ve... De dejarnos poner cosas. No, es la opción que ve el mundo materialista. El mundo, digamos, que le da importancia a lo material y a los raciocinios. Es decir, veréis, mira qué milagros podemos hacer. Fijaros qué cuántas cosas. Le podéis decir a un ratón para que haga un dibujo que sea un ratón con alas, y os dibuja un ratón con alas que está comiendo espaguetis. Eso es una aberración. Es decir, creaciones se pueden hacer 50.000, pero ¿qué tiene de estética ver a un ratón que tiene alas y que está comiendo espaguetis? O que veis a una especie de personaje que va mutando como niño. Ahora que hablas de esto, antes comentabas esas hibridaciones que ya se están haciendo entre humanos y seres de fuera, no sé si... A ver, una cosa es la que se cuenta. Una cosa es la que se cuenta con la historia aquella de Roswell, el pacto ese que supuestamente hicieron desde Estados Unidos con los denominados grises, o de Alpha Reticuli, o todos estos de aquí, para intercambiar tecnología a cambio de poder hacer experimentos genéticos con seres humanos. Y hubo toda una ola entre los años 60, 70 y principios de los 80 de abducciones, sobre todo de mujeres, que ellas sentían que de alguna forma u otra estaban siendo gestadas, y que incluso algunas se cuentan como testimonio que hasta les llevaban para ver esas criaturas híbridas entre los denominados grises y ellas. Pero eso es una pequeña porción. Después, con toda la introducción de los genetistas, ya veis de que hasta para plantar cualquier tipo de cultivo ya son transgénicos, ya ellos mismos no tienen capacidad de reproducción y entonces tienen que dar continuamente semillas nuevas, sea de maíz, sea de trigo, sea de cualquier cosa. Entonces, esas modificaciones genéticas que se ha hecho a lo largo de la historia por selección natural, se cogían los mejores de cada temporada para mantener, pero lo que ahora se está haciendo es modificaciones genéticas. Entonces, se está llegando a unos niveles donde el psiquismo disperso no mide las consecuencias. Entonces, en el laboratorio, primero, ya habéis visto de que antes los niños venían por relaciones naturales entre el hombre y la mujer, y en su hecho natural podían procrear. Ahora ya son en laboratorio. Por tanto, aquellos que hicieron guerras por el aspecto inmaculado o no de la figura de María, pues ahora hay muchas mujeres que dan a luz siendo vírgenes, porque simplemente le han colocado allí el embrión y ya está. Pero no tan solo eso, sino que están haciendo modificaciones sobre los supuestos seres que tienen que nacer, de tal forma de que posiblemente se ha hecho una gran campaña de esterilización colectiva para que el ser humano no posea la capacidad de generarse a sí mismo, y lo tenga que hacer a través de laboratorios. Hay una película que me parece que es Destino Júpiter, que hay como esta especie de experimentos hechos desde fuera para quitarle al ser humano esa capacidad de generarse. De tal forma que ya estáis viendo de que en la ideología woke ya no es importante que haya hombres y mujeres. Lo que es importante es simplemente que se lo pasen bien, pero eso puede pasárselo bien. Hay gente que me parece que algunos se han casado consigo mismo aquí, y otros que se casan con árboles. Se quieren vincular a las plantas, a los gatos, a los animales. Entonces, se supone que están haciendo experimento también de
quimeras. Quimeras es como le llamaban los griegos cuando cogían un caballo y un ser humano y hacían un centauro. Esas cosas de la mitología, cabeza de esto y cuerpo del otro. Bueno, pues se supone que en los laboratorios ocultos de donde sea están jugueteando con esas cosas para luego de vez en cuando dejarlos sueltos. Dejarlos sueltos en el mundo. ¿Estas quimeras tienen alma? ¿La quimera esta tiene alma? A ver, ellos están jugando y mientras lo permita la naturaleza se manifiesta en cualquier apariencia. No es que tenga predilección por apariencias humanas. La divinidad se puede manifestar en forma de gato, de perro, de árbol, de cualquier cosa. Es decir, la chispa es igual, es luego una cualidad que hay. Y supongo que depende de las calidades, sería el alma quizás igual encarna para purgar. Bueno, eso es otra cosa, eso ya es volver otra vez a la historia de los mecanismos kármicos. Bueno, es decir, en este caso podría ser también una opción. Sí, pero el karma no es un castigo. Karma quiere decir trabajo, es decir, no es la expresión. Buen trabajo, depende cómo, en qué envoltura te encuentres. No, trabajar, hay gente que nos gusta trabajar haciendo cosas en el campo, que nos gusta trabajar haciendo cosas artísticas o haciendo cosas musicales, o estas mismas producciones, la edición, eso también es un trabajo, pero eso no es un karma. Karma quiere decir causa y efecto, y no es un valor negativo. Hay karmas positivos y karmas negativos. Entonces, ¿puede haber almas que les interese manifestarse con nuestras apariencias? Pues claro, las hay que les gusta con la forma de delfín, con la forma de pulpo, otra que les gusta otro tipo por cualidades. El alma en sí es una chispita que quiere manifestar su experiencia de la vida, en cualquiera de las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunas que pueden llegar a ser grotescas, incluso de apariencia terrible. Bueno, pues mirar cualquier animalito que nos guste y decir, qué terrible que es, qué feo que es. Bueno, pero para ellos mismos no son feos, las hormigas no son feas para ellas mismas, los lagartos no son feos para ellos mismos, los murciélagos tampoco. Entonces, lo que se están es hibridando, es decir, posiblemente esas quimeras las estén juntando. Lo mismo que intentan hacer antes, por ejemplo, en la fantasía de la ficción, de la ciencia llamada ficción, hacían de que los robots se asemejaran al ser humano. Bueno, ese es un camino en una dirección, no lo pueden hacer a la inversa, pueden estar robotizando a la especie humana, con todas estas historias que a veces se hablan de inyectarle al cuerpo mecanismos que tienen el control. Hay el gran descubrimiento que han hecho con el material llamado grafeno, que es un material dúctil. Si lo veis en las películas de Marvel, veréis algunos que les crea como una especie de exocuerpo. Es un cuerpo superpoderoso que es capaz de manifestar poderes mágicos a través del magnetismo, a través de la electricidad. Bueno, es toda la historia de los X-Men y todas estas cosas. Entonces, esto es lo que ahora está en juego, que la humanidad como Homo sapiens conocida ya está en su punto final. Estamos ya en otra fase, en 2.0, pero unos quieren inducirlo a través de la tecnología y otros esperamos que sea a través de la conciencia. A través de la conciencia quiere decir volver otra vez a la mística. Y esa mística puede ser oriental o occidental. La occidental es quizás la más armónica, pero no la de la Iglesia actual. La Iglesia actual, con la historia del Vaticano II, de hecho ya se convirtió en un grupo más protestante al uso. A ver, volver hacia atrás es que es muy difícil, porque no quedan caminos. Es mucho más fácil que con las necesidades actuales se generen modelos nuevos. Es decir, una idea que los globalistas tenían es la ingeniería espiritual a través de los movimientos de la New Age, es decir, es dar elementos técnico-espirituales, psíquicos, familiares, equilibradores de no sé qué, para ir sustituyendo lo que antes eran las religiones tradicionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es un mercado que se come a sí mismo. Entonces, posiblemente esa misma gente tendrá que replantearse que más allá del comercio y más allá de los cursillos eternos, y más allá del yo, de yo me conozco, yo me amo y yo me supero, está un sentimiento de expansión que va mucho más allá de todo esto.
Entonces, estamos en mitad de un proceso de cambio. Crisis quiere decir cambio. Hacia atrás es muy difícil tirar, porque hay muchas fuerzas que lo evitarán. Entonces, con los materiales que tenemos que crear cosas nuevas. Tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que aprovechar la globalización, porque claro, yo puedo estar viendo a la sociedad que yo viví en mi juventud y ya no está la juventud que yo viví, éramos uniformes culturalmente y ahora lo que veo es dispersión, digamos, cultural. Unos son de aquí, otros son de allá, son descendientes de estos, del otro. Esto es lo que buscaba el globalismo, que la gente perdiera su identidad para crear una nueva. En esa nueva es donde están ahora jugando las partes. Aquellos que llaman pues, sombreros blancos o lo que sea. Unos quieren dirigirlo hacia el control y otros quieren dirigirlo para decir, psiquismo, despertaros de una vez. Pero vigilar con las palabras. Despertar no quiere decir lo que estén diciendo unos con la palabra despertar. Despertar sería reencuentro otra vez con la chispa divina, apertura a las dimensiones celestes, contacto directo, no con entidades del inframundo, que muchos dicen, no, es que los que contactan con espíritus son solo espíritus de muertos, desencarnados y demás. No nos confundáis. Esto es como decir que las llamadas telefónicas siempre se hacen a las residencias pues, de personas traumatizadas. No, depende qué número marquéis, es decir, depende de las amistades que tengamos. Podemos llamar a un servicio de asistencia o a un servicio del lumpen. Es lo mismo que Internet. Internet no es ni bueno ni malo, depende de donde uno se vaya colocando. Entonces el mundo de la visión, el mundo de las percepciones, dependerá del interlocutor y a quién está dirigiéndose. No es decir, ¿hay alguien ahí? Te puede contestar el más torpe de la casa. Y eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, es la intención. Nosotros tenemos que crear nuestro propio interlocutor. Es decir, solo se accede a las regiones celestiales aquel que reconoce la divinidad dentro de sí misma. El resto irán hacia el inframundo. Gente que conecta con seres de otras realidades a montones, pero muchos de ellos a saber. Algunos hasta en las élites conectan con entidades totalmente depredadoras y oscuras. Y les da poderes y les da posibilidades. Esto es como decir que en un pueblo nadie tiene acceso al teléfono excepto uno. Y ese puede llamar pues, al médico o puede llamar al grupo delincuencial para que venga a asaltar el lugar. Es decir, el que tenga el teléfono no quiere decir que tenga un destino apropiado. No es la información lo que se necesita. Es decir, información podéis hablar directamente con las distintas IAs. No, pero la que viene de la conciencia. La conciencia solo se puede descubrir, solo nosotros tenemos que descubrir nuestro propio diamante. Cuando lo tengamos, ese diamante tiene que encontrar a los demás diamantes. Es decir, primero tenemos que saber localizar nuestra chispa divina, que no está aquí, está aquí. Lo único que requiere es que la persona, antes se le enseñaba culturalmente a ser sincero consigo mismo, a ser amoroso, a no mentir, a limitarse en las cosas de los demás. Esto se ha perdido. Es decir, y no tanto ruido externo, quizás. No, se ha perdido en la disolución. Vosotros cogéis un color y le empezáis a mezclar más colores, al final aquello queda color cachumbo. Y dice, pero ahí está el color, sí, pero es que lo demás lo ha enturbiado. Es decir, hacer separar todos los ruidos culturales, informativos y demás, estar aquí dentro. Yo, por ejemplo, a veces cuando entro en Internet, en cualquiera de las distintas plataformas que hay, me asalta un montón de porquería que yo no quiero, pero que a lo mejor en algún momento me he quedado mirando a alguien que hacía una figurita, pues venga, todos con esa figurita. Y si estoy mirando un gatito, ya es que ya es la invasión de los gatitos verdes. Y si estoy mirando a una figura de lo que sea, pues venga para allí. Es muy difícil ya escaparse y navegar libremente. Es decir, navegar libremente tendría que ser teléfono nuevo, con claves nuevas, hasta que nos atrapan otra vez con sus galletitas. Entonces, venga siempre el mismo disco. Es decir, nosotros mismos nos autolimitamos, perdemos nuestra capacidad de libertad. Entonces, ¿cuál es la solución? Volver a reencontrarse con esta chispita de aquí.
esa chispita nadie nos puede enseñar. Eso es una cosita que antes sí que había una cultura que hacía sentir que Dios estaba en nuestro interior y que teníamos que ser sinceros. Ahora no, porque los mismos que tienen ese mensaje se han incorporado a la 2030 y entonces no dejan de ser más que movimientos sociales, sindicales, ONGs y no sé cuántas historias más. Es decir, el pastor ha dispersado a las ovejas. Las ovejas tendrán que empezarse a organizarse por sí mismas. Sí, interesante. Empezaba, digamos, esta grabación diciendo de que yo no sabía exactamente en qué dirección iba, simplemente era para mí una oportunidad, igual que se le da a la IA, de entrenar a la IA en su información, para mí es entrenar. Entonces, fórmulas secretas, no las hay, ser sincero consigo mismo. ¿Hay algún taller o cursillo que se enseña a ser sincero sobre sí mismo? No, antes sí que había una educación básica, pero ahora todo eso está en manos de intereses globales que lo que intentan es crear ideologías, modificar el psiquismo, y veréis de que en los mismos colegios, en los sitios por ahí, lo único que se da es pautas para que la gente vaya en una dirección y no se escuche a sí misma, a su conciencia. Ese escucharse a sí misma no es que estemos escuchando una vocecita a ver qué nos dice, no, esa vocecita siempre ha existido, lo que pasa es que es una voz silenciosa. Entonces es ese centro de gravedad permanente de nuestra conciencia. Eso no es enseñable, eso se descubre y uno se da cuenta que la felicidad depende de la sinceridad que uno tenga, que lo que piense y lo que siente esté conforme a sus dictados de dentro. Cuando está pensando múltiples cosas, está sintiendo múltiples cosas y está haciendo múltiples cosas y todas van en direcciones contrarias, no hay forma de ponerlo por ahí. Entonces yo me alejaría de los cursillos de autoestima, autoayuda, autorreconocimiento, auto. Yo no puedo dar una pauta, ni soy una autoridad en dar una pauta, porque yo casi lo dejaría por aquí. Porque el maestro espiritual es nuestra propia conciencia. Es decir, queda bien con ese lenguaje, digamos, de nueva espiritualidad, es decir, tu maestro eres tú, tu yo es el yo divino, el yo real. Había por ahí algunos profetas de la New Way que decían, no hace falta que busques a Dios porque tú eres Dios. Bueno, hay palabras que son así rimbombantes, así es como Don Quijote se volvió loco, es decir, a través del juego de palabras, aquello de la razón sin razón, con la razón que no es razón se combate. Esos juegos de palabras que nos ponen, no busques porque tú eres la meta. Bueno, después de todos estos líos, de todas estas cosas, que sí que es cierto, no es que sean cosas inapropiadas, pero es hablar de lo evidente. Lo evidente es esta especie de encuentro que uno siente que es feliz. Lo que más se está viendo, por ejemplo, en la gente es la infelicidad. Y a muchos les contamina como diciendo, tú tienes que sentirte feliz contigo mismo, contigo misma, antes de entrar en una relación con los demás. Ahora ya se ve que ya la gente ya ni se relaciona. Entonces, esta especie de nonanismo, es decir, gente que se queda aislada, esa gente ahora les dicen estar enfermos. En Japón, la gente solitaria está enfermos, les llaman kukum, están encerrados, muchos no salen ni de la habitación. Y aquí ahora, por ejemplo, se está proliferando esta enfermedad colectiva que le llaman la soledad no querida. Bueno, pero eso antes tenía remedio, pero ahora ya no se atreven. Es decir, tienen ese síndrome, que no sé cómo se llama, del miedo a las masas, a los grupos. Ya no quieren salir ni a la calle. Es decir, es una humanidad que está en una fase decadente muy agudizada. Y creer de que la salvación le va a venir por estar encerrado mirando una pantallita o que alguien le va a salvar desde no se sabe dónde, ¿no? Pero si está corrompido por dentro. Es decir, ¿cómo van a salvar un psiquismo que está fragmentado, en fase casi de fermentación, unas emociones que están distorsionadas? No hay nada que salvar. Es decir, no es que uno no quiera dar esperanza, aquello de médico, cúrate a ti mismo o sálvate a ti mismo. La solución la humanidad la tiene, pero que es ya muy difícil. Hay tanto ruido de fondo
Es como esta grabación la estuviéramos haciendo en mitad de un mercado. Estaríamos hablando igual, pero no se entendería nada. Han creado tantas voces alrededor para que no se escuche la conciencia. Y hubo un tiempo que al lado oscuro le llamaban distractor. Distractor, que nos distraía con pensamientos, con emociones, y una vez hablando directamente con una de estas entidades, se presentaba como un bufón, y le decimos, ¿y qué haces ahí? Y dices, estoy intentando que no escuches al que está detrás, que era la propia divinidad. La divinidad que se manifiesta a través de nuestra propia conciencia. Entonces, lo que ahora se está perdiendo es esa conexión con la conciencia. La conciencia no es información, no es ideología. Es muy difícil concienciar. La conciencia se autodescubre siendo sincero con uno mismo. Y para eso sirven mecanismos de alejarse de tantas ideologías y de tantos pensamientos y de tantas emociones. Y tampoco en caer en el autismo de aislarse y creer que uno va a ser feliz ahí, ¿no? Eso ya se ha probado en otros tiempos. Ahora estamos en unos tiempos muy, muy difíciles. Si hay crisis a nivel social, el crisis que se ha producido a nivel espiritual es mucho mayor. A veces alguien me dice, pero parece que hay más gente que se está despertando. ¿Despertando a dónde? ¿Será que está roncando alto? Pero despertándose no. Todo lo contrario, hay mucha gente que está simplemente adicta a las pantallitas, a los ruidos y a tomar partido por un bando o por el otro. Despertarse quiere decir separarse, sentir su propia sinceridad, equilibrarse y caminar en el mundo como si fuera una flor de loto. Es decir, aunque todo esté turbio, aunque todo esté sucio, mantenerse limpio. Pero no hay pautas. No puede uno hablar ante las cámaras y decir, soy la salvación, soy el camino. Eso lo dijo alguien, que era el camino y la luz, pero bueno, han hecho de él, en vez de ser un proyecto a seguir, simplemente un ídolo a tener en cuenta, como podría ser un ídolo, digamos, comercial, del tipo que sea. Empieza, dijo las palabras, versículo tal, capítulo tal. No, es decir, el mensaje, ese es un mensaje que parte de aquí. Y eso es lo que hay que descubrir un poco. No sé cómo lo llevamos. ¿Hacemos así un alto y para otro día más o alguna preguntita más o alguna cosita? Ya sabéis que aprovechamos estos momentos entre digamos una semana y otra y entre una edición de un vídeo y otro. Ahora esperemos que pueda editar de forma más libre. Simplemente para, bueno, aquellas cosas que son como pequeños flecos que han ido quedando, porque algunas veces la gente quiere tener la tendencia y explicaciones a lo más inmediato, a lo que políticamente está pasando. ¿Qué opinas a nivel...? No, yo no opino nada, no tengo ningún tipo de interés en el mundo de la política. ¿Me afecta? Sí, pero eso es poner la mano otra vez a enturbiar el agua. Es decir, lo que uno tiene que buscar es esta chispita de aquí. Lo dicho, no se da en talleres, no se da en cursillos. Antes no lo daban de forma gratuita, pero la gente se ha encargado de disolver aquellos que enseñaban ese mecanismo. Seguramente que la mitad se pervertieron, pero entre todo aquello muchos aprendimos el camino del Dharma, que no es otra forma que el camino de la verdad y del amor. Y lo dejamos aquí. Pues ya está.